en ti puedo conquistarlo todo. Solo en ti, Jesús, puedo conquistarlo todo. En ti puedo conquistarlo todo. Solo en ti, Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y trae la revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Revélanos tu verdad. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que dejamos en casa. Permite que nuestra vida y nuestro corazón esté quieto a la palabra de Dios. Saca de este lugar todo lo que no te glorifique y todo lo que estorbe que tu palabra sea plantada y recibida en mansedumbre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Váyase por favor allá a lo que viene siendo el capítulo 16 de lo que viene siendo el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas capítulo 16. Y váyase por favor allá a lo que viene siendo el versículo 19. Usted ha escuchado ya lo que es esta historia, de lo que es la historia que contó el Señor del rico y Lázaro. Y queremos compartir porque aquí hay verdades impresionantes. Usted va a salir y yo voy a salir esta mañana bendecido del Señor. Y quiero leerle ahí a partir de lo que es el versículo 16 de Lucas 16, de Lucas 16, versículo 19, discúlpenme. Empiezo a leer, dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dice la Escritura. Si quisiéramos nosotros ponerle un título a esta historia o esta enseñanza, le quedaría bien lo que viene siendo el título: un clamor a lo que viene siendo el arrepentimiento. Fíjese qué impresionante diferencia hay entre lo que viene siendo la iglesia de hace 2000 años a lo que viene siendo la iglesia cristiana del siglo XXI. Hay una diferencia impresionante, porque la iglesia que Cristo dejó y la iglesia por la que Cristo va a regresar la podemos encontrar. Vaya a subir ya en lo que es Primera de Pedro,
la primera carta de Pedro, y busque rápidamente lo que viene siendo el capítulo 2 y vaya hacia el versículo 9. Porque vamos a encontrar aquí en esta lectura, en esos dos versículos 9 y 10, vamos a encontrar la iglesia que comenzó hace 2000 años y por la cual el Señor va a regresar. No sabemos cuándo. Puede ser dentro de 5 minutos, puede ser en 5 segundos, puede ser en 5 meses, puede ser en 5 años. No sabemos, pero la palabra dice que el Señor va a regresar. De hecho, ahora que estábamos celebrando la Santa Cena, una de las cosas que celebramos en la Santa Cena es la venida, pues el regreso del Señor Jesús. Pero fíjese bien lo que dice ahí el versículo 9. La iglesia que el Señor dejó, dice ahí versículo 1, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Entonces, la iglesia que Cristo dejó era una iglesia, dice la palabra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esa es la iglesia por la cual el Señor va a regresar. Nadie que no esté bajo lo que viene siendo estos principios que Dios estableció en lo que es su iglesia va a poder ser arrebatado cuando el Señor venga. Nadie que el Señor no haya escogido, nadie que el Señor no haya limpiado, no haya salvado y lo haya declarado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, dice la palabra, va a ser arrebatado cuando el Señor venga. Nadie puede presentarse delante del Señor diciendo, mira, es que yo hice todo esto. Pero acuérdense que la salvación no es por algo que hicimos nosotros, sino es algo por lo cual hizo Él. Entonces la iglesia que el Señor estableció tiene un linaje muy especial, tiene lo que es una realeza muy especial, una santidad muy especial y es un pueblo muy especial. En pocas palabras, voltee con su vecino y dígale, somos especiales. Voltee con su vecino. Dígale, somos personas muy especiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen? Cuando menos creerlo por fe, ¿verdad? Aunque no se nos vea, que diga, por fe tiene que creerlo. Pero fíjese bien, sin embargo, el Señor Jesús, en una de las cartas a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús le echa una mirada al siglo XXI y ve a la iglesia que Él compró con su sangre, la ve completamente diferente. Porque la iglesia de la Odisea representa la iglesia que va a estar en los últimos tiempos. Se cree que es la iglesia la condición de la iglesia que va a estar cuando el Señor regrese, la iglesia de la Odisea. Y el Señor, quiero que usted busque ahí en Apocalipsis capítulo 3, para que se dé cuenta hasta dónde se ha extraviado lo que viene siendo esta verdad. Cuando no hay arrepentimiento en el corazón del cristiano, fíjese hasta qué extremo nos lleva lo que viene siendo la mentira. Por eso cuando hablamos de esta historia del rico y Lázaro el mendigo, no podemos sino decir, qué impresionante clamó este varón. Y es lo que queremos dar a continuación. Pero antes, vamos a ver cuál es la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Y hablo de lo que es la iglesia cristiana. La Odisea era una iglesia que se había establecido, ¿verdad?, a través de lo que viene siendo el mensaje de uno de las personas que el apóstol Pablo discipuló. Y vamos allá al versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, dice ahí la palabra,
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dos verdades poderosas que encontramos en lo que viene siendo la historia del joven rico, el joven rico y lo que es Lázaro, el mendigo. Pero fíjese bien, así bien rápidamente quiero ver nada más la condición en la que va a estar la iglesia pues en los últimos tiempos. En el versículo 14 de lo que acabamos de leer dice la palabra que se presenta el Señor como el amén, como el testigo. Cuando la palabra dice que se presentó el Señor como el amén, la palabra está diciendo que se presentó el Señor como la verdad. Jesús va a esa iglesia y presenta: yo soy la verdad, yo soy el amén. Dice, y aparte, yo soy testigo de todo lo que está haciendo esta iglesia, pero soy un testigo fiel. O sea, no le voy a dar la razón al que no la tiene, ni voy a declarar al pecador inocente, si no lo es. Si yo soy el testigo fiel. Y se presenta el Señor ante esta iglesia, ante la condición de cómo va a estar la iglesia cuando Él regrese. Y lo primero que le dice: yo soy la verdad y yo soy el testigo. Yo me estoy dando cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Y en el versículo 15 le dice: yo sé quién eres. Sé que no eres ni frío ni caliente. Versículo 16 le dice a la iglesia: eres tibio. Eres tibio. Versículo 17: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué impresionante como el Señor ve a la iglesia de los últimos tiempos. Qué impresionante cómo ve el Señor a su iglesia en los últimos tiempos. Versículo 18 le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Versículo 20: si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra, voy a entrar a él. Versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Qué tremenda verdad. Si usted lee este capítulo 3, usted se dará cuenta que el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea no le da ninguna palabra de reconocimiento. E increíblemente nos ilustra esta carta que esa es la condición en la que está la iglesia del siglo XXI. Esa es la condición increíblemente. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano el que lo cree. Así está la condición de la iglesia.
Pero en los tiempos que el Señor discipuló, anunció, predicó, sirvió y dejó, la iglesia era una iglesia con un linaje escogido, una iglesia con un real sacerdocio, una iglesia, como dice la palabra, ¿verdad?, que era una nación santa. Era tan impresionante la santidad que la gente veía en la iglesia primitiva, que nada más con ver, dice el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, que nada más de ver cómo se trataban ellos, la gente se convertía al Señor sin necesidad de que se les predicara. Dice la palabra que la gente veía que no había ninguna necesidad entre ellos, porque cuando había una necesidad, agarraban las cosas, las vendían y suplían la necesidad de la gente. Y la gente a veces dice, ¿cuántos se aman esta gente? ¿Quiénes son? Hasta que en Antioquía por primera vez se le llamó a la iglesia de Jesús cristianos. Pues son cristianos, son gente que sigue a Cristo, pues son cristianos. Pero la iglesia de los últimos tiempos, el Señor la vio como una iglesia que ni es fría ni es caliente, como una iglesia tibia, como una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y le da algunas recomendaciones. La primera le dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. La segunda recomendación que le da a la iglesia de los últimos tiempos es arrepiéntete, arrepiéntete. La tercera recomendación es escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz. Y la cuarta, insiste Señor, si tienes oídos, lo que ahora mi espíritu está diciendo a la iglesia. Cuando vemos la historia de lo que viene siendo el rico y el mendigo, no podemos más que sacar dos verdades importantes. La primera verdad que encontramos en esta historia es que en el infierno hay 5 cosas que no tiene la iglesia del siglo XXI. 5 cosas que el Señor viene y reprende en lo que viene siendo la carta de la Odisea, y que esta historia el Señor la cuenta de su boca, ilustrando la condición en que la iglesia iba a estar cuando Él regresara por segunda vez. Y el versículo 23 de lo que viene siendo nuestra cita principal, que es Lucas 16, vemos ahí en el versículo 23 la primer cosa que esta historia nos ilustra que no tiene la iglesia cristiana del siglo XXI. Dice ahí versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Diga, repita conmigo, alzó sus ojos. ¿A quién se los alzaría? ¿A quién se los alzaría? Abraham está representando a lo que viene siendo el padre de la fe, el padre de lo que viene siendo la promesa. El Señor, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el rico dice que alzó sus ojos. Qué impresionante, porque esto nos dice que mientras estaba en la tierra, él no podía ver más allá de sus narices. ¿Quién estaba ahí a la puerta? ¿Quién ponía a la puerta todos los días del palacio? A Lázaro el mendigo. Lázaro era una persona tan hambrienta y tan enferma que Lázaro solamente se quería consolar con las migajas. O sea, Lázaro, me imagino yo que él, aún en su enfermedad y en su poca fuerza que tenía, cuando sacaban lo que son los desperdicios de los banquetes que hacía este rico, dice que hacía banquetes todos los días, y Lázaro, tratando de buscar los huesos con algo de carne, lo que habían comido, iba ahí a la basura buscando, aunque sean las migajas de lo que este rico se gastaba
diariamente, con esplendidez, dice la palabra. Pero qué impresionante que cuando él estaba en la tierra no podía ver más allá de lo que son sus narices. No podía ver que había un mendigo que estaba ahí todos los días, era llevado, porque ni siquiera tenía la fuerza para llegar por su propio pie. Dice la palabra que era llevado, lo dejaban ahí para alimentarse de las migajas, de lo que este rico hacía todos los días en banquete. Y la palabra nos ilustra a través de lo que es la carta a la Odisea, cómo la iglesia está en esa condición en esos últimos tiempos. Porque la primera cosa que podemos ver en este versículo es que mientras el rico estaba en la tierra, era un hombre que no tenía visión. Pero cuando estaba en ese lugar de tormento, dice que alzó sus ojos por primera vez y vio una visión, tuvo una visión. Increíblemente que la iglesia de Jesucristo del siglo XXI se esté perdiendo porque no tiene visión. Porque no alza sus ojos, dice la palabra. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y muchas iglesias se han perdido por falta de visión. Muchas iglesias, y fíjese bien lo que le voy a decir. Este año, el 2013, es el año en el cual usted va a ver a muchas estrellas de mega iglesias en el mundo cristianas que lo va a empezar a ver a caer como estrellas fugaces. Porque la visión que tuvieron no les alcanzó. Porque no pusieron su visión en la promesa, en lo que viene siendo la fe de Abraham. Es impresionante que la iglesia del siglo XXI no tenga visión. Es impresionante ver a muchos cristianos en las iglesias sin visión. ¿Cómo puede ser posible que una persona tenga que llegar al infierno para que pueda tener visión? ¿Cómo puede ser que una persona pueda llegar al fracaso o al tormento o a la escasez para tener visión? ¿Qué no es mejor tener visión cuando uno tiene salud y tiene uno provisión y tiene uno comodidad? ¿Qué no es mejor? ¿Qué necesidad hay de aprender de este rico cuando podemos aprender del Señor Jesús? Que dice la palabra, Jesucristo, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Qué impresionante esta verdad. Este versículo nos ilustra que hay gente en el infierno que tiene más visión que la gente que está en la tierra y aún en las iglesias cristianas. Porque hemos perdido la dirección cuando no ponemos nuestra visión en este libro. Usted quita sus ojos de este libro y usted inmediatamente le invade un mundo de tinieblas, un mundo de escasez, un mundo de ceguera. Dice la palabra que este rico era judío también. ¿Y sabe por qué era judío? Porque ¿cómo le dijo a Abraham? ¿Cómo lo llamó Abraham? Padre. Padre le llamó. Manda a Lázaro. Era un judío que había quitado sus ojos ¿de dónde? De la palabra, de la promesa. Dice que estando ahí vio la promesa. Dijo, wow, Dios me dio tanto. Y Dios estuvo manifestando en la vida de Lázaro y yo no me daba cuenta que Lázaro estaba puesto ahí
como una herramienta o un instrumento para bendecir mi vida a través de la generosidad. Y no tuvo visión. Ahora en las iglesias queremos atraer a la gente a las iglesias con tanto circo, maroma y teatro, como era mi padre terrenal, para poder traer a la gente a la iglesia, y no con la palabra de Dios, no con este libro, donde están todas las promesas y toda la provisión que Cristo compró para nosotros y para nuestras generaciones. Es increíble cómo se ha perdido la visión de la iglesia primitiva. Versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero fíjese bien, ¿para qué somos esto? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuál era la visión de la iglesia primitiva? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuál es la visión suya y cuál es la visión mía? Anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la visión de la iglesia del siglo XXI? Anunciar, sacar, poner a trabajar lo que vienen siendo los dones y los talentos en los cuales el Señor les dio. Y no lo que viene siendo, ¿verdad?, el carácter cristiano que tiene que ver con el linaje escogido que Él nos dio, con la realeza con la cual nos vistió, dice, con lo que viene siendo la santidad que Él nos cubrió, con lo que viene siendo la sangre que Él nos adquirió. Ya la iglesia no está anunciando eso. Usted cierre por favor sus ojos 2-3 segundos, ciérrelos por favor. Ciérrelos por favor. Sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Y no se sienta, porque eso no es lo que le tiene que preocupar. Lo que tiene que hacer al final de que compartamos esto, es lo que le tiene que bendecir. Pero fíjese bien, váyase al lunes de esa semana y véase ahora sentado aquí en este domingo y vea a cuánta gente le compartió, les anunció esas virtudes. ¿Cuánta gente usted le compartió las virtudes, anunció las virtudes de aquel que lo llamó y que lo trasladó a usted de las tinieblas a su luz admirable? ¿A cuánta gente le dijo, mira, el Señor me sacó de esta condición? El Señor lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo. Y te puede sacar de esa condición en la que estás y te puede llevar de ese lugar de miseria en el que estás y llevarte al lugar donde Él quiere que estés. ¿A cuánta? No levante su mano ni abra sus ojos, pero ¿a cuánta gente usted le compartió, les anunció estas virtudes esta semana? Abra sus ojos, por favor. Increíble, ¿verdad? Lo que sucede. Qué increíble que hayamos perdido esa visión que este rico tuvo en el infierno. Segunda cosa que el Señor nos muestra en esta verdad. Den un aplauso bien fuerte al Señor. Den un aplauso bien fuerte al Señor. No deje que Satanás venga y le condene, porque lo que importa es lo que viene al final. Fíjese bien. La segunda cosa que el Señor nos ilustra en el versículo 24 con esa historia, dice ahí la palabra, versículo 24, entonces Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La segunda cosa que el Señor nos ilustra que este rico tuvo fue oración. Este rico nunca había orado mientras tenía toda esa esplendidez, toda esa riqueza, todo ese lujo. Pero cuando llegó al infierno dijo, ¡ay! Hay que orar. Hay que orar.
No conocía todavía el versículo del Señor que decía orar sin cesar. Pero quizás a lo mejor como buen judío, él dijo, ahora hay que orar. A ver si Dios nos saca de esto. ¿Sabe usted que tan solo el 5%, o quizás el 8%, o quizás yéndonos muy generosos, el 10% de la iglesia de Jesucristo en el mundo ora? O sea, la mitad de uno, o a lo mejor uno, como dicen ayer en mi rancho, llegando de panzazo, ora al Señor. La gran necesidad de Dios en su iglesia sigue siendo la oración. O sea, ¿a poco Dios, Marcos, el Dios omnipotente que tú nos has enseñado, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente que tú nos has compartido estos 5 años en Aguascalientes, ¿tiene necesidad? Sí, tiene necesidad. Y la necesidad que Él tiene es de encontrar hombres que estén orando. Hombres y mujeres que estén orando y que se estén poniendo en la brecha para interceder a favor de ese tierra. Es increíble que el Señor cuando viene a su iglesia la ve como una iglesia pobre, desventurada, miserable, ciega, y que ve y no encontró una sola alma en esta iglesia que estuviera de rodillas diciendo, Señor, heme aquí, úsame. No encontró en la iglesia de los últimos tiempos gente que se estuviera poniendo en la brecha para interceder. Cuando el Señor voltea a ver a sus hijos, ni siquiera ve a las cabezas, a los padres que estén postrados ante Él, intercediendo por sus familias. Ya no por el mundo, sino por sus familias. Qué impresionante es esa verdad. Qué impresionante es esa verdad. Gente que está tan involucrada, tan afanada en tantas cosas y que no le da el lugar a Dios en lo que viene siendo la oración. Y Dios tiene una necesidad tan grande de encontrar personas en la oración. Cuando Él viene y quiere bendecir familias de esa congregación, Él viene y inmediatamente empieza a ver, no están. ¿Con quién mando la bendición? Le dijo el rico, manda a un muerto. Y le dice a Abraham, pues si no creen lo que está escrito, si no le creen a los que viven, por menos a los muertos, van a verlo y van a salir corriendo. Váyase a Ezequiel capítulo 22, por favor. Ezequiel capítulo 22. Y váyase a ir al versículo 30, por favor. Dice ahí la palabra, fíjese bien, es palabra de Dios. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyera. ¿Y qué dice la palabra? Yo, dice, no lo hallé. No lo hallé. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Y búsquese rápidamente ahí lo que viene siendo el versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. Si me puedes traer, por favor, Gaby, la Biblia roja que está ahí. Quiero leer esa versión que me gusta mucho. Esa versión la uso como la versión de lectura diaria, porque me gusta mucho la forma como el Señor ilustra su verdad. Y fíjese bien, le leo ahí lo que viene siendo el versículo 15, y sígame ahí en la Biblia que usted trae su versión. Le voy a leer en esa versión lo que es el versículo 15 y 16.
Dice ahí la palabra, dice, nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez, y al que hace el bien se le quita lo que tiene. Isaías dijo, Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba, entonces decidió usar su propio poder y así nos dio la salvación. Qué impresionante es esta verdad, que nos dice que a pesar de que nosotros no oramos, el Señor nos sigue salvando. Fíjese el amor tan. Ahorita cantábamos cuánto nos ama el Señor y nos damos cuenta que a pesar de nuestra infidelidad, dice, Él se sigue mostrando y permaneciendo fiel a nuestras vidas. Esta versión que usted trae, la versión Reina Valera, yo le leí lo que es la traducción en lenguaje sencillo o la traducción en lenguaje actual. Esta versión dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Qué impresionante, ¿verdad? La segunda cosa que el Señor vio que había en el infierno, ¿verdad? Y que no vio en su iglesia de Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea, es oración. Pero fíjese bien, váyase al versículo 25 de nuestra cita principal, que viene siendo Lucas 16, y dice ahí la palabra en el versículo 25, otra cosa que el Señor también nos muestra con esta historia. Dice ahí versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y tú atormentado. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que ya ni se acuerdan de dónde los sacó el Señor? ¿Cuántos han visto cristianos que en un tiempo estuvieron aquí y que ahora andan totalmente ya desbalagados? Y que nosotros fuimos testigos cómo Dios hizo cosas grandes en sus vidas, de sanidades, ¿verdad? Milagros impresionantes, y que ya no se acuerdan ellos de dónde los sacó el Señor. Entonces, ¿qué fue la tercera cosa que el Señor vio en este rico? Memoria. Este rico no le reprochó a Abraham. No le dijo, híjole, que no me acuerdo. O no se justificó diciendo, bueno, pero es que acuérdate que yo daba mis diezmos, cumplía con mis ofrendas. Sino que él, por lo que contestó, y lo vamos a ver más adelante, por lo que contestó, la Escritura nos enseña que este rico tuvo memoria y dio palabras de afirmación de que lo que Abraham le estaba diciendo era cierto. Le vuelvo a repetir versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Y el rico no se peleó con Abraham. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Prácticamente lo que Abraham le estaba diciendo a este rico, Lázaro está aquí. No nada más porque sufrió, sino Lázaro está aquí porque ahora Lázaro tiene que ser consolado. Porque mientras Lázaro estuvo en la tierra, Lázaro no recibió consolación ni de mi pueblo ni de los gentiles. ¿Cómo yo habría de rechazarle ahora en el reino? Y tú te serviste de todo lo que yo crié, de trabajo, de salud, de fuerzas, de recursos naturales, y nunca tuviste un corazón agradecido, ni siquiera para compadecerte de los menesterosos como Lázaro.
Ni siquiera de las migajas podía comer de lo que tú decías. Porque era tanto la glotonería que yo conozco un amigo que cuando come pollo no le deja carne a los huesos. Le digo, oye, déjale carne a los huesos. O se los avientas a los perros, te lo van a regresar. Pero qué increíble, que el Señor nos ilustre que este rico no era un rico agradecido con Dios. En Lucas capítulo 17 dice que de repente el Señor entrando pues a una aldea le salen al encuentro, dice la palabra que 10 leprosos y le gritan, Señor, Señor, ¿verdad? Sánanos, ten misericordia de nosotros. El Señor ni siquiera fue a orar por ellos. El Señor nada más movido pues en misericordia, dice la palabra, fueron sanados los 10. Y de los 10 leprosos, esta palabra nos ilustra en Lucas capítulo 17, versículo 12, que nada más regresaron cuántas personas a darle las gracias. Uno. Pero fíjese bien, regresó y le dio las gracias, mas no lo siguió. Qué impresionante, ¿verdad? La iglesia del siglo XXI, la iglesia cristiana del siglo XXI, muchos cristianos de esta generación no se acuerdan ya de dónde los sacó el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de dónde los sacó el Señor? Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo sé de dónde me sacó. Yo sé qué vida llevaba, yo sé hacia dónde se dirigía mi vida, hacia dónde llevaba a mis hijos, a mi esposo. Y nada más con recordar eso, me entra un sentimiento. Y le digo, Señor, gracias. Como dice la alabanza, ¿dónde estaría yo si tu misericordia y tu verdad no me hubieran alcanzado? Sin embargo, este rico tuvo memoria. No le reprochó a Abraham, no se peleó con Abraham. No le dijo, ¿sabes qué? No tiene razón. Yo sí daba mis diezmos. Yo sí daba eso. Yo sí hacía lo otro. ¿Sí? Tuvo memoria y se acordó que él había mantenido lo que era un corazón ingrato. Versículo 27, bien rápidamente. Vamos ahí a ver la cuarta cosa que el Señor vio, ¿sí? Nos ilustra en esta historia que no tiene la iglesia del siglo XXI hoy en día. Dice ahí versículo 27, fíjese la respuesta que dio el rico una vez que le dijo Abraham, acuérdate cómo vivías tú. Y fíjese ahí versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cuántos sabían que el clamor de Dios, del Hijo de Dios, mueve el corazón de Dios? ¿Cuántos sabían que el clamor de un cristiano toca el corazón de Dios? Siempre que un hijo de Dios está clamando a Dios, dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, que Dios va a responder. Entonces el clamor de un cristiano toca el corazón de Dios. Siempre que Dios ve a una persona clamando que es su hijo, siempre Dios se va a levantar y dice la palabra que Él va a pelear nuestras batallas. Dice, quien se mete con uno de mis hijos, más le hubiera valido no haber nacido. Esa es la palabra. Más le hubiera valido. Hermano, fíjese que me están diciendo esto, no saben ni con quién se mete. Déjenle la venganza al Señor. Usted siga orando y siga clamando. No conteste la agresión, ponga la otra mejilla.
Pero increíblemente, ¿verdad? Vemos ahí que en la iglesia se ha perdido lo que es el clamor por la familia. La cuarta cosa que el Señor nos enseña en esa historia es que este rico clamó por su familia. Él le dice: Padre, envía pues a Lázaro a casa de mi padre. Y dice la palabra, sí, que entonces le rogó a Abraham. Y el ruego es un sinónimo de clamor. Lamentablemente el clamor en el infierno ya no sirve de nada. Pero el clamor en nuestras bocas sirve de mucho. Cuando Dios ve que estamos clamando por nuestra familia, Dios empieza a hacer cosas grandes a favor de nuestra familia. Pero es increíble que en el infierno el Señor ilustra, ¿verdad?, que un rico avaro malagradecido le dio por tener visión, oración, memoria y clamor por la familia. Cosas que no se están viendo en la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día todo es evento, todo es congresos, todo es eventos, ¿verdad? Todo es dentro. Y el trabajo que el Señor le dio a la iglesia, todo tiene que ser donde, fuera. Vayan, anuncien, anuncien, anuncien. Y vemos congresos, y no generalizamos, pero en su mayoría, congresos que no están trayendo cambios en la gente. Y que iglesias como nosotros, que estamos apenas en crecimiento, si no tenemos un corazón guardado en el Señor, decimos: no, pues ¿cuándo nosotros vamos a llegar a eso, verdad? ¿Cuándo? Sin embargo, cuando Jesús ve a esta iglesia que se creía rica, que se creía vestida, que se creía con una gran visión, que se creía exitosa, le dice: miserable, pobre, ciega, tibia, arrepiéntete. ¿Cómo me gustaría a mí ver en los congresos un clamor? Pero un clamor que haga que el edificio en el que se está tiemble. Pero lo único que decía el pastor Fermín, que tiembla en los cristianos, es otra cosa en el corazón. Qué increíble. Que nuestro corazón no tiemble por lo que está pasando en nuestra familia. Qué increíble que en el infierno, aunque su clamor de este rico no sirvió de nada, nos ilustre esta historia, que hay más clamor en la gente que está en el infierno que la gente que está dentro de una iglesia. Hay más clamor. Por eso el Señor lanza estas palabras y le dice a la iglesia, le dice: eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Eres una pobre. Porque no estamos clamando nosotros como este rico estaba clamando. Y fíjese bien, no conforme el rico con la respuesta de Abraham, fíjese lo que pasa en el versículo 28. Le dice: tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos también a este lugar no vengan. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. La quinta cosa que el Señor nos enseña que este rico tuvo una vez que estaba en ese lugar de tormento fue la compasión por la familia. La compasión por la familia.
La falta de compasión por la familia nos pone en una plataforma de incredulidad. Cristianos maduros o cristianos inmaduros. La falta de compasión por la familia nos pone en una plataforma de incredulidad. Fíjate bien lo que dice ahí, vete a primera de Timoteo, vamos al capítulo 5, y fíjate el apóstol Pablo cómo nos ilustró esta verdad en esta escritura. Dice ahí primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Qué impresionante que el rico, ¿verdad?, tuvo estas 5 cosas que hoy en la iglesia del siglo XXI y en el cristiano de esta generación, en muchos de ellos, no podemos decir en todos, pero cuando menos el 90% de la gente cristiana en una iglesia tiene estas 5 cosas muy, pero muy guardadas en su corazón. Pero gloria a Dios. Y la palabra nos ilustra cómo puede ser posible esta verdad. ¿Cómo puede ser posible que gente que ya no tiene absolutamente ningún chance pueda estar clamando en esa condición? Porque fíjate qué impresionante, porque la segunda verdad que nos muestra el Señor Jesús es que mientras mantengamos un corazón duro al Señor, un corazón que está resistiendo lo que es la bendición de Dios, la bendición con la cual el Señor, dice la palabra, ya nos bendijo, pero ahora esa bendición con la cual Él nos bendijo, según Efesios capítulo 1, ahora esa bendición quiere manifestarse en una sola cosa: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo único que la iglesia, ¿verdad?, ha perdido es que la iglesia no está anunciando las virtudes de aquel, ahora anuncia sus virtudes de él y no de aquel que lo llamó. Por eso la gente ahora quiere ser un buen músico, ser un buen predicador. Ya tenemos escuelas para profetas, escuelas para apóstoles, ya podemos dar un título de pastores, ya podemos dar títulos de maestros o de evangelistas. Y la gente se vuela porque, ya me nombraron mujer, ya soy diácono. Y la palabra dice, lo único que te va a dar vida y te va a dar valor es que tú estés anunciando las virtudes de aquel que te llamó, no tus virtudes, sino las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora la iglesia está anunciando sus virtudes y no las virtudes de aquel que los llamó. Pero fíjese lo que le pasó a este rico. Váyase por favor ahí a lo que es el versículo 29. Y esta es la segunda verdad que Dios quiere mostrarnos en este día. Quiero que pasen los de la alabanza, por favor. Dice ahí la palabra. El rico, en el versículo 29 vamos a leer, vemos que el rico ni aún estando en el infierno se arrepintió. Qué increíble que ni aún, fíjese, aunque el Señor vio estas 5 cosas que ya en el infierno no sirven absolutamente de nada, de todos modos el rico ni siquiera se arrepintió. Versículo 29, se lo voy a leer en la versión que yo traigo. Sígame ahí con mucho cuidado en su Biblia. Dice ahí la palabra, pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir.
La respuesta de Abraham fue la siguiente: tienen ahí la Biblia. La leí. Y dijo el rico: eso no basta. ¿Sabe usted que a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia cristiana, no le basta con leer este libro? Por eso si algún título queremos ponerle a esta plática, a este estudio, predicación, enseñanza, es un clamor al arrepentimiento. El rico ni aún estando en el infierno se arrepintió, porque le dijo: Padre Abraham, mi querido antepasado, se puso muy religioso. Eso no basta. Eso no basta. Y Juan 8:32 que dice: conocerás la verdad y la verdad te va a servir, te va a servir. ¿Qué quiere Dios hacer con nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios hacer con nuestras vidas? Usarlas como testigos, pero testigos fieles. Nuestro trabajo, dice la palabra, es anunciar las virtudes de aquel. Dios es bueno. Usted va con el que está enfermo y usted le puede decir: o sea, esa enfermedad tuya, Jesús la clavó en la cruz hace 2000 años. ¿Por qué no la tomas? Pero para que la puedas tomar tienes que subirte a la cruz. Tienes que recibir el regalo que Él te dio de salvación. Y para que puedas servirte de todo lo que tú necesitas. La pregunta es: ¿habrá otro recurso mayor que el Señor nos haya dejado mayor a este libro? ¿Hay otro recurso que contenga cómo tener un matrimonio feliz, con principios más fuertes que los que está en este libro? ¿O un negocio próspero? ¿O una familia unida mayor a este libro? Esa es la palabra que tenemos dos recursos impresionantes. La iglesia de hoy, para poder cumplir con ese mandato que el Señor nos ha hecho de ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos dos: su palabra y al intérprete de esta palabra, que es el Espíritu Santo. Dos cosas que la iglesia de este siglo XXI ha hecho a un lado con tal de anunciar las virtudes de ellos y no las virtudes de aquel que los llamó. Si Dios te llamó, ponte de pie. Si eres una persona que Dios te llamó, ponte de pie y vamos a orar. ¿Cuántos creen que el Señor les ha llamado para cosas grandes? Yo siento que Dios me llamó para cosas grandes. Yo siento que ni siquiera somos la sombra de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero empieza con una cosa: restaura estas 5 cosas que la iglesia necesita, que tu vida necesita, que tu familia necesita hoy en día: visión, oración, memoria y ruego y compasión por tu familia. Si tú no te pules en estas 5 verdades que la iglesia de estos últimos tiempos ha perdido, la pregunta es: ¿cuándo se van a convertir nuestra familia si no nos hemos convertido nosotros? Si no hay visión. Oye, yo veo que hay un problema en familia, yo voy con visión. Señor, dame una visión, cómo llegarles, cómo caerles, de qué lado van a caer, qué necesito hacer. Dame una estrategia, dame una idea en la cual yo puedo hacer que mi familia venga y te escuche aquí y no vaya y te suplique allá. Visión.
qué no viene su familia, hermano? Nah, no quieren nada con el Señor. Son bien tradicionales, pastor. Le digo una cosa, ¿será eso imposible para el Señor? Lo que pasa es que no hay clamor, no hay compasión por ellos. No hay oración por ellos. No hay memoria, no hay gratitud de dónde me sacó el Señor. ¿Por qué me trajo? ¿Por qué me sacó de esa enfermedad, de esa codependencia, de esa atadura, de ese yugo de pecado, de esa inmoralidad? No hay gratitud a Dios. No hay gratitud a Dios. No hay memoria de todo lo que Él ha hecho y aún de cosas que ha hecho y que nosotros ni siquiera hemos visto que el Señor ha hecho, pero que el Señor las ha hecho y las está haciendo todavía. Cierra sus ojos, por favor. Levante sus manos a Dios y ore al Señor y dele usted una alabanza al Señor y dele arrepentimiento de su corazón. Y dígale: Señor, yo soy parte de esa iglesia que tú visitaste en la Odisea, que la viste en esa condición, Señor. Yo reconozco que así está la condición de mi corazón. Pero yo no quiero ser como ese rico, Señor, que aún ni estando en el infierno se arrepintió. Yo quiero ser, Señor, un verdadero siervo, discípulo tuyo. Por eso me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor, de no mantener visión en mi corazón, Señor, de quién eres tú, de lo que tú me has dado, de lo que tú me llamaste, de lo que tú me ordenaste, Señor. Y un compromiso, Señor, de mantener un corazón, Señor, intercesor, un corazón de oración, Señor, a ti, y nunca olvidarme de dónde me sacaste, nunca olvidarme, Señor, de quién era yo antes de que tú me rescataras, de la vida que llevaba, Señor, de la miseria en la que vivía, de la ceguera en la que estaba, de la pobreza y miseria, Señor, en que yo me encontraba. Voy a hacer memoria todos los días, a cada momento, de mantener esa imagen, Señor, de quién era yo, Señor, para ver, Señor, la gran fidelidad y el gran amor con el cual tú me amas. Te pido que pongas en mi corazón, Señor, un clamor y una compasión por mi familia. Dame, Señor, las estrategias de servirte, las ideas, Dios, la sabiduría, que yo pueda ser un hombre, una mujer entendida en tus tiempos, Señor. ¿Cuándo es cuando yo tengo que ir? ¿En qué momento tengo que entrar, Señor, a sus casas para poder dejar, Señor, la dinamita de tu palabra, Dios? Y que esa palabra, Señor, reviente, Señor, quiebre esos corazones, Señor, y vengan, Señor, en arrepentimiento, una búsqueda, Señor, contigo, Dios, y que no haya necesidad, Señor, de contender con ellos, sino de anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígale: Padre, perdóname, Señor, si no he estado caminando en estas verdades. No quiero ser, Señor, la iglesia, Señor, de la Odisea cuando tú regreses. Quiero ser la iglesia que tú proclamaste con poder y con gloria a través de tu siervo Pedro, cuando dijiste que nosotros somos, Señor, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por ti, Señor. Permíteme que mi corazón anuncie, Señor, las buenas nuevas, las virtudes tuyas, Señor, y no las mías. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Den un aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo y cántele esta alabanza.